2025 quedará marcado como un año bastante curioso para el gaming. A diferencia de otros años donde se había destacado por éxitos tras éxitos, también los hubo desde luego en 2025, este año se vio marcado particularmente por algunos acontecimientos interesantes. Retrasos del juego más esperado de la historia, una vez más, que honestamente yo y creo que a nadie más le sorprendió esto. Nacimientos de nuevas IPs que rompieron el mercado, lanzamientos de nuevo hardware, así como franquicias que van en decadencia entrega tras entrega. El triste comienzo de lo que podría ser un declive para Xbox hacia finales del año por decisiones cuestionables de los altos mandos dentro de la compañía, entre otros. Sin embargo, lo que nos da cita como cada año y ya de manera tradicional en este canal es recapitular lo que fueron los mejores juegos de 2025. Esta lista se basa en una sencilla muestra estadística de los siguientes datos: la calificación de los 4 medios de videojuegos más populares y su frecuencia dentro de sus respectivos top, añadiendo un último factor que es la opinión y o calificación de los jugadores, dando como resultado un puntaje máximo para cada juego de 500 puntos. Sabiendo que lo anterior no es mi opinión sino el resultado de dicho experimento, comencemos. Después de exprimir Mario Kart 8 Deluxe durante más de una década, todos los fans de la saga pedían a gritos una nueva entrega, y para sorpresa de casi nadie, Nintendo aprovechó el lanzamiento de su nuevo hardware para dar al público lo que ya tenían tiempo pidiendo: un nuevo Mario Kart. Y sí, Mario Kart World se siente justo como eso, la evolución lógica de la saga, pero empujándola a un lugar que nunca había tocado del todo. Como dije, la intención es buena, pero ¿qué hay de la ejecución? Bueno, varios jugadores y reseñas coinciden que el mundo abierto a ratos se siente vacío y que las recompensas no siempre están a la altura del tiempo que se invierte. Muchas veces terminas desbloqueando stickers y cosméticos cuando en el fondo te gustaría personajes o no sé, cosas de más valor a cambio de ese tiempo invertido. Visualmente el juego cumple perfecto como carta de presentación del Nintendo Switch 2. Si bien gráficamente no es la revolución de Nintendo, lo cual nunca ha sido, sí se siente ese upgrade mínimo de Mario Kart 8 Deluxe, ya sea con los colores super vivos, efectos de iluminación, con el nuevo HDR integrado que es muy sutil honestamente, pero lo hay. Y claro, en el modo portátil el Switch 2 ahora alcanza una resolución de Full HD, lo cual hace que todo lo anterior resalte en este modo, a diferencia de los 720p que teníamos en Switch 1. Mario Kart World no es la revolución perfecta ni el Mario Kart definitivo, ni mucho menos, pero sí es un experimento enorme que le da aire fresco a la saga. Carreras más grandes, un mundo abierto que funciona como patio de juegos y suficiente caos como ya es costumbre para disfrutar con la familia, amigos o en solitario. Hades 2 era uno de los lanzamientos más esperados del año, y no era para menos. Supergiant Games tomó uno de los roguelites más influyentes de la historia, y en lugar de quedarse en copy y paste, le puso más capas, más estrategias y una historia más profunda que te atrapa desde la primera run hasta la 20ª. Si el primer Hades fue esa mezcla perfecta entre adrenalina, mitología griega y combate brutal, la secuela de este 2025 se siente como más de todo lo que amamos, pero con su personalidad propia. Ahora eres una princesa del inframundo con hechicería, magia y un propósito que no es solo sobrevivir. Tienes que enfrentarte al mismísimo Cronos, el titán del tiempo. En cuanto al gameplay, este se vuelve más robusto y estratégico. El combate sigue siendo frenético y tan satisfactorio como el original, pero con una mejora sutil que mezcla hechicería armada, variadas y mecánicas nuevas como las cartas de arcana que cambian por completo. Cada run se siente distinto, no solo por los dioses que te dan mejoras, sino por cómo encajas tu estilo con lo que el juego te tira encima. Nada que pedirle visual y sonoramente. Los escenarios del inframundo y del más allá están diseñados con un nivel de detalle que se siente pequeño al lado de lo que viene después, y eso lo hacen intencional para mantener el loop de solo un run más, tan adictivo como siempre. Lo que más sobresale es cómo Supergiant respeta a su predecesor sin quedarse corto.
Y hay más personajes, más historia y sobre todo más profundidad en prácticamente todo. La narrativa se siente más trabajada, los personajes tienen más contexto y hasta la rejugabilidad se explota mejor gracias a la manera en que cada intento te hace desbloquear más cosas que realmente importan. Si vienes de Hades 1, vas a notar que a veces se siente muy familiar y quizás pienses que ya estuviste aquí antes, algo muy similar y que tal vez no tiene nada que ver con este género, pero fue lo que le pasó a God of War Ragnarok y God of War de 2018, si es que entiendes un poco la referencia. Al final del día, Hades 2 no solo cumple con el hype, le pone un hacha en la espada al género roguelike y te obliga a replantear lo que creías posible en este tipo de juegos. Podemos decir que finalmente llegó Hollow Knight Silksong, y si eres fan del Metroidvania, sabes que esto no fue un lanzamiento cualquiera. Podría decir que fue uno de los momentos más esperados en los últimos años dentro de la industria. Después de años de hype eterno, Team Cherry por fin soltó esta secuela que originalmente iba a ser un DLC del primer Hollow Knight, pero afortunadamente se volvió un juego completo por derecho propio. Primero que nada, Silksong te pone en control de Hornet, la cazadora que muchos conocimos en el juego original, y te manda a un reino completamente nuevo llamado Farloom, lleno de insectos extraños, historia críptica y ese diseño de mundo que te hace perder horas descubriendo rincones ocultos. La esencia del juego es lo que uno quiere de un buen Metroidvania: exploración, combate preciso y secretos por todos lados. La estructura de niveles está diseñada con muchísimo cuidado, con zonas tan distintas entre sí que parece que estás jugando mundos diferentes más que etapas del juego mismo. Hablando del combate, Silksong no es un paseo por el parque. La dificultad da ese sabor a masacre satisfactoria que hace que cada victoria cueste y cada derrota te obligue a afinar reflejos. Muchos lo describieron como desafiante pero justo. Visualmente sigue la línea del primer juego, claro, naturalmente con más detalles, más color y escenarios que parecen dibujados a manos con cariño, desde grutas húmedas hasta ciudades cubiertas de seda y cantos extraños que parecen venir de otro mundo. No podemos hablar de este título sin dejar a un lado la banda sonora, la cual no falla, por supuesto. Cada zona tiene una identidad sonora propia que va desde piezas introspectivas y casi etéreas en pasajes tranquilos hasta bombas musicales brutalmente intensas cuando te metes en jefes o zonas de ritmo frenético. En resumen, Hollow Knight Silksong es difícil, hermoso, cruel, justo y musicalmente inolvidable y adictivo, de una manera que pocos juegos lo logran. Es curioso que ya por segunda vez en este canal, el GOTY del año no sea el número uno. Sin embargo, estamos ante un juego histórico, el caballo negro de todo el año dentro de la industria, y honestamente me sorprendió no verlo en el primer lugar después de realizar el análisis comentado en la intro. Pero en fin, oficialmente es sobrada y merecidamente el GOTY de 2025. Este juego de rol por turnos, desarrollado por Sunfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, no solo tomó por sorpresa a los fans del género, sino que cambió las expectativas sobre lo que puede ser un RPG moderno. Primero lo básico, la historia. Esta te pone en un mundo de fantasía oscuro inspirado en la Belle Époque francesa, o como sea que se pronuncie, con una premisa tan cruda como poética. Cada año, una entidad conocida como la Pintora borra de la existencia a las personas que alcanzan cierta edad, incluida la posibilidad de un futuro. Tu misión es detener ese ciclo y enfrentarte a esa fuerza que ha condenado generaciones enteras. La narrativa no es solo un telón de fondo, es el corazón del juego, repleto de temas de pérdida, esperanza, sacrificio y fragilidad de la vida. Va más allá de la historia típica de salvar al mundo y te mete de lleno en una trama que te puede partir el pecho si te dejas llevar. Esa mezcla de emociones y misterio es una de las cosas que más distingue a Clair Obscur de otros juegos en su género. Lo que lo hace aún más especial es su sistema de combate. Sobre la base de RPG por turnos clásico, el juego incorpora mecánicas en tiempo real que hacen que las batallas se sientan más activas, tácticas y difícilmente estáticas, algo que aleja a muchos jugadores de acercarse a este género.
Puedes esquivar, reaccionar y usar habilidades como timing y precisión, lo que hace que derrotar jefes o enemigos difíciles sea muy satisfactorio sin sentirse frustrante por muertes absurdas. Ese diseño fue pensado desde un inicio para evitar muertes sin sentido y que realmente sientas que cada victoria fue tuya. Rara vez tocamos la parte de los logros, pero aquí vale la pena detenernos y retomar lo que se dijo al inicio de este juego. Fue una brutal máquina de premios. Rompió récords en The Game Awards, llevándose nada más y nada menos que 9 premios, incluyendo el codiciado Game of the Year, el mayor número de premios para un solo título en la historia de la gala, quitándole ese título a The Last of Us Parte 2, quien lo había conseguido en 2020. Además, se posicionó en la cima de cientos de listas del año y fue reconocido por publicaciones de todo el mundo como uno de los mejores juegos del año. ¿Y la música? Lorien Testard lideró la composición del soundtrack, con apoyo vocal de Alice, creando temas que acompañan perfectamente la emotividad y altura épica del juego. Esta banda sonora no fue solo efectiva dentro del juego, llegó al número 1 en listas clásicas de Billboard y se mantuvo semanas ahí, además de acumular cientos de millones de streams en plataformas digitales. Esa combinación de calidad narrativa y musical hizo que la experiencia no solo se sintiera épica, sino profundamente humana. Visualmente, también destaca con un estilo artístico marcado y cinematográfico, que mezcla lo bello con lo sombrío y le da la personalidad propia al mundo de Lumiere y sus peligros. El juego explotó Unreal Engine 5 para presentarse de forma impresionante en las consolas de actual generación, o también llamadas todavía Next Gen. Este título no solo es un RPG, sino que incluso podríamos atrevernos a decir que está reinventando el género. No son pocas las voces que lo comparan con clásicos de culto y lo colocan junto a grandes como Final Fantasy o Persona en términos de impacto. En definitiva, Clair Obscur Expedition 33 es un juego que te puede cambiar la perspectiva de lo que es un RPG y de lo que puede llegar a ser, mezclando historia densa, combate táctico evolucionado, estética y música de primer nivel. Y aunque se llevó algunas controversias, como la discusión pública sobre si usó IA en desarrollo, que incluso afectó en la premiación de los juegos indie, lo cierto es que su impacto fue enorme y le enseñó a toda la industria y a los trajeados lo que un juego hecho con cariño y no con el pensamiento del profit en el horizonte puede llegar a hacer. Este juego se coronó no solo como el número 1 de este canal y de esta lista, sino como el título icónico de 2025 de Nintendo Switch 2, dejando a un lado a su icónico Mario Kart de lanzamiento. Es más, y se siente más, como un sucesor espiritual de Mario Odyssey. Vamos por partes. ¿Qué es Donkey Kong Bonanza? Es una aventura de acción y plataformas en 3D, un plataformero, desarrollado por Nintendo por el mismo equipo que hizo Super Mario Odyssey. De ahí viene que se siente como completamente un sucesor espiritual. Fue lanzado exclusivamente para Nintendo Switch 2, dejando lamentablemente de lado a los usuarios de la primera consola. En Bonanza controlas a Donkey Kong acompañado por Pauline en una expedición bajo tierra para recuperar unas gemas preciosas que conceden deseos. La premisa honestamente no es lo que más brilla ni lo que más llama. Lo que realmente define al juego es cómo hace algo distinto con personajes tan legendarios y algo tan simple divertido. Donkey Kong no solo salta y corre, él destruye prácticamente todo. Con golpes, choques, puedes romper prácticamente cualquier parte del escenario, excavar tu camino, crear accesorios y encontrar objetos ocultos.
Esa libertad de destrucción es el núcleo de la experiencia y cada vez que ves un muro piensas en hacerlo pedazos. A diferencia de muchos plataformeros clásicos que dictan la ruta, Bonanza te permite seguir tu propio camino, ya sea explorando cavernas gigantescas, cavando túneles nuevos o usando las habilidades únicas de Donkey Kong y Pauline para avanzar. El juego te da herramientas para que tomes decisiones sobre cómo quieres progresar. Podemos decir que Bonanza es de los primeros juegos que resaltan el nuevo hardware de Nintendo Switch 2. Texturas detalladas, iluminación dinámica con el HDR a veces ausente, a veces no, y animaciones que se sienten vivas, que hacen que cada área subterránea luzca muy pero muy bien. Se nota que el equipo pensó en este juego como una carta de amor a los antiguos juegos 3D de Donkey Kong, pero con una capa moderna de tecnología y diseño artístico. En cuanto a lo negativo, resaltan los problemas con la cámara y el talón de Aquiles de Switch. Sí, aún en esta generación, y es la caída de los frame rates ocasionales, sobre todo en momentos de caos visual intenso, como era de esperar. Sin embargo, esto no eclipsa el resto de la experiencia. Lo más interesante de Donkey Kong Bonanza es que no solo es nostálgico en piloto automático. Sí, te da momentos que evocan recuerdos de Donkey Kong 64 o Country, pero también te impulsa a pensar en su mecánica de destrucción y exploración libre. Esa mezcla de vieja escuela con diseño contemporáneo es lo que lo convierte en el mejor título de la saga en muchísimos años. Creo que a la crítica y sobre todo, más importante, a nosotros los jugadores, nos gustó más incluso por encima de nuestro segundo puesto. Porque a diferencia de otros grandes títulos de este año, con Donkey Kong Bonanza la fórmula clásica se expande, evoluciona y sorprende. Es divertido, es caótico, te pone a destruir y sobre todo te deja relajarte, apagar tu cerebro y disfrutar de lo que son los videojuegos.